Y amigas y amigos, seguimos aquí en este sábado. Eh, en este segundo segmento nos encontramos con el licenciado Juan Cabrera, quien es el director de la inmobiliaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, específicamente como le conocemos, Finca de Engombes. Hoy vamos a conversar de las gestiones, del rol que cumple el señor Juan Cabrera a la cabeza de la inmobiliaria de la UAS. Cuéntenos, buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Estamos Juan Sana Cabrera. El mundo me conoce como Juan Cabrera. Vamos a seguir con Juan Cabrera. Sí, eh, actualmente somos el administrador, que no es director, el administrador general de la inmobiliaria UAS, organismo que tiene su historia. Antes se llamaba Comisión de los Terrenos de la UAS. Es importante y necesario iniciar, colocar a la audiencia en el contexto para que puedan entender perfectamente lo que podamos explicar. Se llamaba Comisión de los Terrenos de la UAS. Y la idea comenzó en el 1971, cuando las autoridades de entonces concibieron un plan de vivienda para los servidores universitarios. Como es la burocracia de la universidad, esto duró hasta 1973, donde se decidió, con la finca que se le había donado a la universidad en el 1963, se le había donado una finca propiedad de los Trujillo. Está No en el sector de Engombe, como algunos creen, la parcela 110 reformada 780 del distrito catastral número 4, abarca casi Herrera entero, señores. Oiga, vamos a ubicar a la gente que vengan por Isabel Aguiar desde el 12, pasen el residencial Santo Domingo, ¿verdad? Se ubiquen ahí a donde empieza el ensanche Altagracia y sigan por Isabel Aguiar, hasta la Duarte Vieja, la avenida La Palma, y siga por la Duarte Vieja, llegue a la prolongación 27 de febrero, pero siga hasta el río Jaina. Ahí está ubicado el espacio, el área que ubicaba la finca de Petán, que no era de Trujillo, del hermano de Trujillo, y se la donaron a la UAS. Los gobiernos... Pero se la donaron para asuntos veterinarios. Se la donaron para la finca experimental de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Pero los gobiernos comenzaron a hacer asentamientos, la gente comenzaron a ocupar, hasta que llegó un momento que solo teníamos Engombe, y no Engombe entera, teníamos un pedazo de Engombe y la finca, y un pedazo de la finca a donde ya la gente estaban haciendo invasiones. Es ahí entonces que cuando en el rectorado de Franklin Almeida se decide hacer un proyecto de lotificación para asignarle solares a profesores y empleados, a venderle, como una forma de garantizar que la gente no sigan invadiendo los terrenos, y se aprovechó una deuda que se le tenía a los empleados y profesores, y entonces con los terrenos, doble partida. Se evitaba que particulares tomaran, sí, y que sean entonces los servidores, y al mismo tiempo se le pagaba una deuda a los profesores que se les tenía. Y es así como empieza el proyecto de lotificación de Engombe. Entiendo. Y entonces dicen
De ahí solamente lo hicieron con los profesores y el personal de la UAS. Sí, sí, sí. El objetivo fundamental del proyecto de elotificación de Engombe estaba destinado, dirigido exclusivamente para profesores y empleados. Un particular no podía comprar. Un particular no podía, O sea, un consejo podría adquirir cualquier empleado podría calificar para que se le asigne un solar, ¿sí? Hasta el día de hoy. Muy buena estrategia. Sí, Claro. pero yo no le puedo mentir a usted y no le puedo tampoco mentir a la teleaudiencia, no. Han habido administradores que le han vendido solares a particulares. Particulares. Yo he sido administrador 3 veces y nunca yo le he vendido su solar, porque siempre hay profesores, siempre hay empleados ávidos de que se le asigne un pedacito para hacer un espacio, para hacer su casa, y sería un contrasentido que nosotros entonces le vendamos un espacio a un particular. Estamos transgrediendo lo que es la esencia de la resolución que creó la Comisión de los Terrenos primero, y que hoy se convirtió en inmobiliaria, que más adelante podemos hablar de esa conversión también. Entonces, licenciado Juan Cabrera, yo conozco de personas que le vendió profesor. Sí, sí, no. Que profesores han vendido. Sí. Allá, inicialmente, como le dije, hay muchos profesores que no le interesaban solares allá y le asignaron, prácticamente fue de forma compulsiva. Vinieron por los códigos, mientras, empezando por lo más viejo, le corresponde. Mucha gente ni sabían que tenían su terreno, y otra gente no le interesaba, porque tenía su casa, porque creía. Y la zona estaba todavía muy campo también. Creía que el primer objetivo de muchos que yo pude indagar y que he podido indagar era que estaban en desacuerdo con que la finca de Engombe sea repartida en solares. ¿Sí? Estaban en desacuerdo, y otro es que decían, ¿y cómo yo voy a adquirir esos solares en ese campo? Es tan lejos. Que ahora está en el campo. Sí. O sea, fueron varios factores que se incidieron. Entonces, inicialmente, como le digo, el doctor Cobo, licenciada, fue para empleados y profesores, pero ya la población no había. pero como para que no se nos vaya el hilo, sí, muchos profesores, sí, muchos empleados han vendido el solar que le asignaron. Después que la inmobiliaria, que la Comisión de los Terrenos primero y hoy la inmobiliaria le asigna su solar a usted, que usted lo paga, usted puede hacer con ese solar lo que le plazca. Y muchos entonces, como tienen sus casas o como entienden que no van a vivir en este campo, entonces sí, lo venden, y eso le ayuda o a hacer o a mejorar su casa o a comprarse en otro sitio. Que el hecho que se La pregunta justamente era esa, si había un tiempo que tenían que esperar, porque por ejemplo hay viviendas del gobierno que tú tienes un tiempo en que no puedes venderla. No, ahí no existe ese tiempo. No está contemplado. Simplemente el vende y hace su protocolo de venta del lugar. Yo, una pequeña anécdota. Yo tenía un empleado cuando yo fui administrador en el periodo de el fenecido, tristemente, Febrillé, que lo recuerdo con nostalgia y con cariño. Tremendo ser humano. En su periodo, yo a los 3 días de él haber ganado, él me designó, él me llamó
sin nosotros saber que íbamos a ser designados. Y fuimos de hecho juramentados en esa época. Y hubo un servidor que me cayó atrás, tuvo como 2 meses atrás de mí, ay, que yo quiero hacer una casita, y ay, que asigne, bueno, y yo le asigné su solar, señores, miren, increíble. A los 3 días yo me di cuenta que ese señor vendió ese solar. No. A los 3 días vendió o sea, para que ustedes vean las cosas que se dan. Las cadenas. Y hay gente que quiere entrar a la UAS a trabajar nada más para adquirir un solar, Sí. para tener ese tipo de facilidades. Correcto. Pero ahora, licenciado, hablemos de la inmobiliaria. Del inmobiliario, correcto. ¿Qué usted quiere saber del inmobiliario? Bueno, yo le contesto lo que usted quiera. Empezamos diciendo que antes éramos la comisión de los terrenos, que en el 2003, mediante resolución del Consejo Universitario, se convierte esta comisión de los terrenos en inmobiliaria de la UAS, ya con otra estructura, ya con otra visión. Ya la inmobiliaria tiene ya un sentido comercial, ya no simplemente social. Además de social, tiene un sentido comercial, porque además se ha estado ampliando el espectro de propiedad del agua, y se necesitaba un organismo que administre de forma clara y precisa, de acuerdo a las leyes del país, ese organismo. Y como tal, hemos ido actuando. Hemos ido actuando, como dicen los abogados, hemos ido actuando en consecuencia. Sí. Sí. Así debe de ser. ¿La inmobiliaria hace algo o le afecta directa o indirectamente el caos que hay de cañadas ahora mismo en el sector? Uy, ¿Qué pregunta? pero qué pregunta, y qué interesante esa pregunta. Yo quería que usted me la haga, sinceramente. ¿De verdad? Sí, mire, nosotros, ¿Uno vive en el sector? sí, nosotros, la inmobiliaria está destinada a administrar las propiedades de la UAS. Y en este caso, administrar lo que es el proyecto de elotificación en Gombe. Ahí hemos tenido muchos problemas, ahí tenemos muchos problemas. Desde que fui administrador en el 2011, 2013, el 2011-2014, cuando ENMA, que inicialmente estuvimos como administrador un pequeño espacio, y ahora que ya llevamos 3 años y 7 meses al frente de la misma. El gran problema que ha tenido Juan Cabrera como administrador de la inmobiliaria en este periodo ha sido el problema de las cañadas. Ajá, ¿por qué? Cuando llegué, encontré que como ya los terrenos para asignar se habían prácticamente agotado, había un grupo de gente que se dedicó A tomar. a encachar las cañadas, a rellenarlas, y fue una gran lucha. ¿Y el ayuntamiento? Ahí voy. Yo le digo que porque yo soy un ecologista por contumacia. Quien me conoce desde la posición ideológica que tengo, creo que la preservación del medio ambiente es fundamental. Claro, sí. Es fundamental. El equilibrio, el ecosistema hay que cuidarlo, porque es parte esencial de nuestra vida. Pero mi vida hasta el inicio, que yo vine con esa euforia de hacer las cosas bien, enfrenté a los
a bandas organizadas que existen aquí. Sí, sí. Existen bandas organizadas que se dedican a rellenar el terreno, a buscar solares ajenos para venderlos, a rellenar para también vender. Ey, Claro. y le puedo aportar muchos datos en ese sentido, porque yo no tengo miedo en ese sentido. Yo conozco. Yo vivo en el sector y creo, además que vivo, que soy Fundador. comunitario, y además creo que es un crimen de lesa humanidad que se está haciendo con el amparo de muchos personeros del ayuntamiento. No digo que es del alcalde, pero mucha gente son parte de esa mafia, como también son parte de esa mafia la gente de medio ambiente, porque yo he buscado el auxilio de ellos, yo he buscado el auxilio del ayuntamiento, he buscado el auxilio de medio ambiente y me he dado cuenta que algunos de esos personeros han estado ligados a esa mafia de buscar solares y de rellenar cosas, lagunas, para hacerla de hay un contubernio, un contubernio, no diría que hay alianza entre ellos, pero hay una alianza tácita porque cada uno por su lado está en ese malsano negocio. También han hecho caso, pero los de medio ambiente menos. Menos. Y me doy cuenta que algunos que han estado hasta como encargados han estado ligados a ese sucio negocio de tomarse parte que de la comunidad. Miren, señores, hay una laguna a mi casa, yo vivo en el Golpe. A mi casa, yo tengo un patio un poquito, porque compré 2 solares donde hice mi casa, porque en mi casa en San Juan, yo soy sanjuanero con mucho orgullo, yo me crié en una casa que tiene patio y el sueño mío era vivir en una casa que tenga patio. Señores, allá ha llegado iguana, allá han llegado cangrejos que salen huyendo, que el hábitat de ellos ha sido agredido, señor. Eso es. El otro día por ahí, cerca de Cobo salió una. Como dice mamá, eso llora ante la presencia de Dios. Señor Juan Cabrera, usted tiene que volver por aquí rápido. Sí. Usted tiene muchos temas, mucho contenido. Y ya Janubi está, que pausa. No aguantamos, Janubi. De verdad ha sido un placer para nosotros. Pero yo creía que ahora que estábamos empezando. No, esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Se tiene que volver. Hay demasiado. Porque eso es un tema muy interesante y tenemos también que contribuir, porque yo sí sé que hay una mafia. Hay más. La mafia. Pero hay otras mafias que cuando vuelva, no vamos a invitarlo. Vamos. La segunda parte. Tiene este paso abierto, pero hasta ahora hemos llegado al final, señor Juan González Cabrera. Sí. Gracias por venir. Administrador de la inmobiliaria de la UAS. Pase buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Siempre, gracias por venir. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y este segmento le damos las gracias a De Vera Muebles. Saben que pueden contar con todos los muebles del hogar y electrodomésticos. De Vera Mueble está en la Isabel Aguiar número 100, aquí en Herrera. Visítenlos, cuenten con ellos.